En oración, hermanos, para pedir que Dios, el Señor, nos dirija, que Él toque nuestros corazones, abra nuestro entendimiento, y que cada uno estemos dispuestos a abrazar su palabra y vivir por ella. Amén. Cierre sus ojitos también los jóvenes, los adultos, los niños que estén por aquí. Vamos a cerrar nuestros ojitos, que vamos a implorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. En esta hermosa mañana, Señor, te hemos alabado, Señor, con nuestras vidas lo más limpias y lo más puras, Señor, que podemos, Padre. Te pedimos que hagas tu obra cada día en nosotros para que día a día, cuando nos presentemos delante de tu presencia, Señor, podamos hacer olor fragante cada día, Padre. Gracias por el buen testimonio de esta iglesia. Gracias porque tu presencia está en medio nuestro cada día. Cuando nos reunimos todos como iglesia, tú estás aquí. Cuando salimos de aquí y vamos a nuestros hogares, a nuestros trabajos, tú estás con nosotros en todo lugar. Y gracias, Señor, porque día a día podemos ver tu presencia en nosotros, trabajando en nuestras vidas y perfeccionándonos hasta llegar a ser, Señor, como tu Hijo Cristo, Padre. Hasta que el mundo entero vea en nosotros que tú vives y reinas en nuestro corazón. Ruego que en esta hora tu Espíritu Santo, Señor, sea mi ayuda, Señor. Ayúdame, Señor, a predicar tu santa palabra. Da a los oyentes, a mis hermanos, un buen corazón para recibirla. Da una sed por tu palabra. Abres su sed por tu palabra, su hambre, su apetito por su palabra. Que la podamos abrazarla, alimentarnos de ella, creerla, aplicarla a nuestras vidas. Abre el entendimiento, mi buen Dios. Que el que no ha sido salvo, Espíritu Santo, te ruego que toque su corazón para salvación. Quien, Señor, necesita, Señor, de ti, ayuda o dirección, que en esta hora, Señor, tú la brindes a aquellos que necesitan tu ayuda y tu dirección en las diferentes necesidades, Padre. Mi buen Dios, que este tiempo sea un tiempo de refrigerio, Señor. Señor, estamos en tus manos, tú estás con nosotros. Ilumínanos con tu palabra y dirige paso a paso nuestros días en este mundo con la misma, Señor, con tu santa palabra. Perdona al pecador, Señor, y que esta iglesia nunca deje de ser un faro que alumbre la vida de los pecadores para que vengan hacia ti, Padre. Rogamos por nuestros hijos que tú los salves de a uno. Tanto a los pequeños como a los grandes rogamos, Señor, que nunca se aparten de tus caminos y que como Padre nos sigas dando sabiduría para mantenerles en tus caminos, orando en todo tiempo por cada uno de ellos, por nuestros hijos, por nuestras esposas, por los esposos, por la familia, y aún, Señor, interviniendo, Padre, delante de ti, por nuestra familia que no es salva, Señor, aún por nuestros conocidos, oramos, Señor, para que tú toques sus corazones, te escuchen, se arrepientan de sus pecados y vengan a ti, Señor. Por las diferentes necesidades que cada quien pueda presentar en esta hora, Señor. Muchas de ellas son económicas. Señor, danos, Señor, en abundancia para poder ofrendar y diezmar, Señor, de la manera que a ti te agrada. Pero enséñanos a ser fieles en ello, en lo poco que tú nos das, para cuando venga lo mucho, seamos fieles. Enséñanos a darte nuestro corazón primeramente, Padre. A darte nuestro tiempo, a administrar bien nuestro tiempo de tal manera, Señor, que podamos servirte en todo tiempo, cuando seamos llamados, porque esta es tu iglesia, Señor, debe ser la luz en un mundo que vive en la oscuridad por su pecado. Que el mundo sepa que en tu Hijo Cristo hay esperanza, hay perdón, hay salvación, vida eterna, Señor, para siempre. Señor, gracias porque estás preparando corazones y la tierra, que habrá de recibir tu palabra como una semilla y que habrá de producir frutos, Señor. Gracias te doy por mi familia, por mis hijos, mi esposa, Señor, por tu iglesia que has plantado en este lugar con un solo propósito, dar a conocer tu nombre y glorificar y exaltar tu nombre cada día, cada momento, Señor.
Padre, puesto que somos todavía pecadores, con una naturaleza caída, te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos limpies de toda maldad nuestra mente, nuestros corazones. Confesamos nuestros pecados, Padre. Perdónanos, Señor, sé benévolo y paciente con nosotros, pidiéndote que cada día nos ayudes a ser mejores, Padre, en todas las áreas de nuestra vida. Gracias por la oportunidad que me brindas una vez más en este tu día, de ser, Señor, el portador de tu santa palabra, de las buenas nuevas. Gracias porque tú, Señor, estás conmigo, me has preparado, has llenado mi corazón, y ahora, Señor, contigo, Señor, estoy aquí, listo, Señor, a dar tu palabra. Que sea tu voz y no la mía, la que los hermanos oigan. Te lo ruego todo esto con acción de gracias, el perdón de nuestras faltas, Señor. Amén, amén y amén. Quiero invitarles, hermanos, a que tengamos nuestras Biblias abiertas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y que juntos, hermanos, demos lectura al verso 36, al verso 37, al verso 38 y al verso 39. Vamos a leer juntos Mateo 24, del 36 al 39, a una misma voz. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor, hermanos, añada bendición a su palabra en esta hora. Y continúo, hermanos, con mi séptimo sermón, con el tema señales de la segunda venida de Cristo. Como los días de Noé, también los nuestros. Y debo, hermanos, empezar diciendo, hermanos, que nuestra época, nuestros días, tienen mucha semejanza a los días de Noé. Y usted se preguntará, y vamos a recordarlo, ¿cómo fueron los días de Noé antes de que el diluvio viniese? Hemos visto por lo menos, hermanos, 10 señales, 10 cosas que se asemejan a nuestros días, de cómo vivieron aquellas generaciones. Y lo primero que nosotros vimos, hermanos, es que en los tiempos antes del diluvio, aquellas gentes, hermanos, o aquel tiempo fue un tiempo cuando la mayoría de la gente no se convertía al Señor. El Señor los había hecho para adorarle, pero ellos voluntariamente decidieron alejarse de Él. Vimos, hermanos, que fue un tiempo cuando la gente no se quedaba en un solo lugar. Empezaron a viajar de un lado a otro, a ocuparse en su familia, en sus trabajos, y no estaban estables en un solo lugar. Vemos que aquel tiempo, hermanos, en los días de Noé, fue un tiempo, hermanos, cuando la mayoría de las personas cometieron lo que llamamos el pecado imperdonable. O sea, rechazaron todo mensaje de parte de Dios. Fue un tiempo, hermanos, cuando los hombres rompieron la ley de Dios en cuanto al matrimonio con una sola persona. Fue un tiempo cuando hubo una fuerte influencia satánica. Fue un tiempo cuando los pensamientos de los hombres en la tierra solamente era el hacer el mal. Vimos también, hermanos, que fue un tiempo dominado por la música terrenal. Fue un tiempo, hermanos, en que la violencia aumentó bastante. Fue también un tiempo, los días de Noé, hermanos, cuando la gente rechazó la buena predicación que venía de parte de dos grandes predicadores de parte de Dios, Enoc y Noé. Y la semana pasada, hermanos, vimos que los días de Noé fue un tiempo de mucho engaño espiritual. Y hoy, sí, hermanos, hoy vamos a ver que el juicio de Dios sobre los pecadores vendrá algún día no muy lejano. Pero Dios es paciente, hermanos,
no queriendo, dice la Escritura, que ninguno se pierda, sino el Señor desea con todo su corazón que todos los seres humanos se arrepientan y vengan al Señor. Dios no busca, hermanos, la condenación del ser humano. Dios no lo crió para que el hombre, hermanos, viviese la eternidad separado de Él en un lugar de castigo donde la Biblia le llama infierno, a donde van los pecadores por rechazar a Jesucristo, el Hijo de Dios, el único medio en el que el hombre puede ser salvo y perdonado. En los días de Noé, hermanos, Dios mandó a Noé a construir un arca. Y esta arca, hermanos, que Noé construyó, se salvaron él y su familia, 8 seres humanos, y toda la gran cantidad de animales que Dios mandó a Noé que subiese sobre la barca para empezar una nueva generación. Y esta arca, hermanos, que Noé construyó, tiene mucho que enseñarnos. Primero, el arca habla, hermanos, de ser salvos. Y debe de ser la predicación de toda iglesia cristiana, hermanos. Muchas iglesias están entreteniendo a las gentes con temas de psicología, temas de cómo prosperar, ¿sí? De cómo ser mejores personas, cómo tener éxito en la vida, en tu hogar, en tu familia, pero nos estamos olvidando del tema principal del Santo Evangelio, el predicar acerca de la salvación del alma de los hombres. Es la mayor riqueza, la mayor bendición que el hombre pueda tener. El hombre puede tener todo, lograr todo en esta vida, pero si no tiene salvación, lo va a perder todo y se va a perder él. A Dios, hermanos, no le interesa cuán bendecidos seamos nosotros terrenalmente. A Dios lo que le interesa es que tú seas salvo, eternamente salvo, porque las verdaderas riquezas están del otro lado de esta vida, hermanos. Las verdaderas riquezas están en el otro lado. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20, dice la Escritura de la siguiente manera: los que en otro tiempo, dice la palabra del Señor, desobedecieron. Escúcheme bien. Los que en otro tiempo desobedecieron. Y luego, hermano, preste mucha atención a esta palabra. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Una vez más, esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí, hermanos, en este verso de Primera de Pedro 3:20, que lo tenemos aquí al frente, hay 2 grandes verdades. La primera verdad es que el apóstol Pedro nos dice que Dios esperó con paciencia que Noé construyese el arca. Fíjense que aquí hay un dato bien importante. En Génesis 6:3, Dios dijo: el hombre vivirá solamente 120 años. Y algunos teólogos de las Sagradas Escrituras, basados en este texto, dicen que a Noé le llevó, hermanos, preparar el arca 120 años. Preparar el arca, hermanos, en el cual todo el que subiese a esa arca habría de ser salvo, en medio de un juicio condenatorio que venía de parte de Dios como pago por su desprecio, por su pecado y por su rechazo a Dios. 120 años duró Noé preparando esta arca. 120 años Dios fue paciente para con los hombres. 120 años Dios llamó al hombre al arrepentimiento. El hombre, hermano, no podrá decir: Dios no me dio la oportunidad, yo no oí la palabra, yo no escuché el evangelio. Hermanos, en aquellos tiempos fueron 120 años los que Dios esperó pacientemente para que el hombre se arrepintiese de sus pecados, volviese a Dios arrepentido, se convirtiere de su maldad a Dios y subiese en obediencia a aquella arca y fuese perdonado y fuese salvado por pura misericordia y gracia del Señor. 120 años. ¿Cuántos años ha sido paciente Dios en esta generación para con los hombres, hermanos?
La iglesia, hermanos, nació hace más de 2000 años. Y son 2000 años que Dios ha predicado al mundo entero que se arrepientan porque viene juicio venidero. ¿Y sabe qué hacen muchas gentes hoy en día? No creen en el juicio que hubo en los tiempos del diluvio, no lo creen. ¿Sí? No creen el juicio que vino de parte de Dios por el pecado de Sodoma y Gomorra, no lo creen, lo ignoran. Y eso dice, es cosa del pasado, es historia. Inclusive ahora ya no se toma con tanta seriedad estos juicios, y ahora, hermanos, se ha bajado a enseñanza en caricaturas a nivel de los niños, no tomando en seriedad que el pecado es serio y que viene un juicio de parte de Dios para darle al pecador, hermano, lo que él se merece. La Biblia ha declarado, hermanos, que hay un juicio. Viene un juicio, hermanos, para dar al pecador el precio de su pecado, el precio de su desprecio, el pago de su indiferencia hacia Dios, el pago a su indiferencia hacia el llamado de Cristo Jesús, el pago, hermano, a su frialdad, a su crueldad delante de los hombres. Ningún ser humano podrá decir, Dios, tú no me diste la oportunidad. El hombre que viva 40 años, fueron 40 años que Dios fue paciente para con él. Qué bueno aquellos que hemos recibido al Señor. Qué bueno, por la gracia y misericordia de Dios, tocó nuestros corazones y nos llevó a sus pies. Y en su misericordia fuimos recibidos, hermanos, a gracia. Y habiendo imputado nuestros pecados a Jesucristo, ahora somos libres de toda condenación. Gracias. Pero ¿qué hay de aquellos, hermanos, que toda una vida Dios ha sido paciente? 2000 años de la historia de la iglesia se ha predicado el llamado de Dios al arrepentimiento, a una nueva vida, a una nueva esperanza. Pero los hombres son indiferentes al llamado de Dios. Aquel que logre 60 años fueron 60 años de oportunidad. Aquel que llegue a vivir 80 o 90, aquel que llegue a vivir 10, 15, 20, 30 años, fueron años de oportunidad que Dios ha mostrado paciencia para con él, para que venga a sus pies arrepentido y reciba la oportunidad de esa esperanza gloriosa de ser perdonados, de ser limpiados, de ser rescatados y vivir una nueva vida, una nueva esperanza llena de gozo, llena de paz, llena de armonía, llena de las bendiciones de un Dios bueno y amoroso. Los tiempos de Noé, hermanos, fueron 120 años que el Señor fue paciente. La segunda enseñanza de ese texto bíblico en Primera de Pedro 3:20 le encontramos donde dice, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Donde dice, 8 fueron salvas por medio del agua. ¿Cuántos fueron salvos, hermanos? Solamente 8. Muy pocas personas fueron salvos en los días de Noé. ¿Y sabe cuántas personas en nuestros días están siendo salvos, hermanos? ¿Sabe cuánta gente verdaderamente son salvos el día de hoy? Muy pocos, hermanos. Muy pocos están siendo salvos el día de hoy. Y el Señor ha dicho, hermanos, que cuando Él venga, que esto es pronto por todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, será igual que en los días de Noé. Muy pocos serán salvos. Y la pregunta, hermanos, que no debemos dejar de hacerla una y otra vez más, es que nosotros debemos estar seguros de nuestra salvación. ¿Es usted salvo? ¿Ha entregado usted su vida a Cristo Jesús? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Ha invitado a Cristo a morar en su corazón? ¿Se ha bautizado como la santa palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por inmersión en agua? ¿Está sirviendo usted al Señor? Toma la cena del Señor con sinceridad, recordando lo que ha hecho por usted. Es partícipe en el servicio al Señor. ¿Ama usted al Señor? Estoy hablando, hermano, de los frutos de un alma que verdaderamente está convertida al Señor. Y nosotros debemos estar seguros, hermanos, de esa salvación. No podemos nosotros descuidar esta salvación que el Señor ofrece gratuitamente día
a día. Una salvación que es pisoteada por el inconverso y por el incrédulo. Una salvación que no debe de ser olvidada ni pisoteada por los verdaderos hijos del Señor, hermanos. Un día, hermanos, habremos de comparecer delante de Dios. Y usted y yo, hermanos, debemos estar seguros de que vamos a ser salvos, de que somos salvos cuando Dios juzgue nuestro mundo. Juan 14, 6. Juan 14, 6. La palabra del Señor, la última parte, dice: nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. La salvación, hermanos, no se encuentra en todo lugar. No hay muchas maneras de ser salvo. El mundo, hermanos, se ha aferrado, hermanos, de la religión tradicional y ellos se creen ser salvos. Otros se han agarrado de creencias, se han agarrado de filosofías, de personajes, creyendo que son salvos. Y la Biblia a mí me dice, hermanos, que nadie va al Padre, que nadie va al cielo, que nadie va a la salvación, que nadie va a lo que Dios tiene ya preparado, si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera de ser salvo. Hay hijos que se aferran a papá y mamá porque son buenos cristianos, y yo me aferro a ti, padre y madre, y yo soy salvo porque mi padre y mi madre son salvos. La salvación, hermanos, tiene que ver con uno mismo, entre Dios y uno mismo. Es individual. Individualmente tengo que tener mi encuentro con Cristo. Individualmente tengo que rendirle cuentas a Dios antes de que venga el juicio y que me encuentre sin Cristo y sea condenado para siempre. ¿Sí? Tenemos que arreglar cuentas individualmente. Cuando Dios mandó, hermanos, a Noé que construyera esa gigantesca arca, aquella arca, aparte de tener un par de ventanas, solamente tenía una puerta. Y la única manera de que los hombres pudiesen ser salvos era entrar por la única puerta que esa arca tenía para ser salvados. No tenía más de una puerta. Y lo cual eso nos dice, hermanos, nos afirma lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios nos dice en Juan 10, verso 7, dice de la siguiente manera: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Que Jesús es la puerta de las ovejas. La salvación de nuestra alma se encuentra, hermano, no en el bien que tú y yo hagamos, no en ser observadores de ciertas tradiciones religiosas, ni siquiera de haber levantado una mano o hacer una breve oración. La salvación viene, hermanos, cuando tú personalmente te encuentras con Cristo, el Hijo de Dios. No hay otra puerta. La puerta de salvación se llama, hermanos, Jesucristo. Y el Señor ha dicho: todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él ha dicho eso: todo el que a mí viene, yo no le echo, hermano, dice la palabra del Señor, no le echo fuera. Entonces, esta arca, hermano, siendo un prototipo de lo que es nuestro Señor Jesucristo, nos habla de la salvación que Dios provee al hombre que en pecado viviendo se arrepiente y viene a Él. La segunda enseñanza, hermanos, y esto está bien interesante, hermanos, es que esta arca habla de un temor piadoso. Esta arca nos habla de un temor piadoso. Vea lo que dice la Escritura, hermano. Deje que la palabra de Dios entre en su mente y baje a su corazón. Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. ¿Lo tiene, hermanos? Vea lo que la Santa Escritura dice. Hebreos 11:7 dice: por la fe, una vez más, por la fe, cuando
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se venían, ¿cómo dice la palabra del Señor, hermanos? Con temor preparó el arca que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, vean aquí lo que la palabra de Dios dice. Noé tuvo temor al preparar el arca. Noé tuvo ese temor que lo llevó a construir el arca con cuidado. Imagine, hermano, cuán detallista no debió haber sido Noé cuando estaba preparando esa arca en la que había de salvarse él y los suyos, y aún con la esperanza de que muchos viniesen. Pero el solo pensar en la salvación de sí mismo y en la de su familia, hermanos, ¿usted cree que haría esa arca alá y se va? ¿Usted cree que clavaría esos clavos alá y se va? ¿Usted cree que cortaría esa madera con las medidas incorrectas alá y se va? ¿O dejarla ver qué sucede? O como muchas veces decimos, voy a dejar esto que acaba es para Dios, que salga como salga, acaba Dios se encarga de lo demás. Hermanos, sin duda alguna, Noé estaba preocupado por la salvación de su familia, de su hogar. Y cuando Dios le dio la medida de construir esa arca, hermanos, lo estaba haciendo, hermanos, con tanta precaución, con tanto temor de que algo fallase y no se salvase ni él ni su familia. Vea cada clavo, hermanos, clavándola con precisión, cada corte con precisión, al calafetearla, ¿sí? Ponerle esa cosa, hermano, para que el agua no entrara. ¿Cuán preocupado él no estaría si tan solo un clavo mal clavado dejase entrar el agua? Se hundiría él, su familia, y se perdería. ¿Cuán cuidadoso no cree, hermanos, que debió ser Noé para que se salvase él? La esperanza de que otros viniesen y toda la cantidad de animales que habían subido, hermanos. Esto nos habla, hermanos, de cuán cuidadosos debemos ser nosotros a la hora, hermanos, de estar haciendo aquello que tenemos que hacer para que nuestra familia sea salva. ¿Qué es capaz usted de hacer para que su familia sea salva? ¿Qué está haciendo usted capaz de hacer para que su marido se salve, su esposa que es inconversa se salve, sus hijos, sus amigos? Con tanta precisión está llevando, hermano, aquello que Dios ha puesto en su mano para que se salven. No le da temor. Pensemos en esto, hermano. Noé tendría temor en que fallase algo y esa arca se hundiese y pereciesen él y su familia. Claro que sí, aquí habla de ese temor piadoso, de ese temor reverente, de no hacer las cosas correctas para que otros se salven, hermanos. Y note, hermanos, que Noé no hizo ninguna otra cosa que Dios no mandó. Hoy el mundo, hermanos, hace cosas que Dios nos manda. Y a veces decimos con mucha sabiduría, es que Dios no lo prohíbe. Pero si Dios no lo manda, nadie debe de hacerlo. Y alguien dijo por ahí que las iglesias hoy en día están usando métodos de inconversos para atraer los inconversos a la iglesia. Y si tú usaste un método inconverso para traer a la gente a la iglesia, deberás continuando teniendo métodos inconversos dentro de la iglesia para mantener a esa gente inconversa, pero no convertida al Señor. Noé no hizo otra cosa, nomás que Dios le indicó, hermanos, hacer todo con la precisión, con la medida exacta, para que él y su familia se salvase. ¿Qué estás haciendo tú por tus hijos? ¿Qué estás haciendo tú por tus nietos? Por los hijos de tus nietos. Por tu esposo, por tu esposa. ¿Qué estás haciendo por tus vecinos? ¿Qué estás haciendo por tus conocidos, por tus compañeros? Que Dios ha puesto a tu alrededor para con precisión tú hagas lo que tengas que hacer para que ellos se salven. Tal vez no se habrá de salvar ninguno de los que estén alrededor. Tal vez ninguno de tus amigos, ninguno de tus compañeros se habrá de salvar. Pero ¿qué no harías tú para que los tuyos creyesen?
¿Qué tuvo que hacer Noé, hermanos, para que al menos su familia creyese en Dios y subiese al arca? ¿Qué tuvo que hacer Noé? Noé actuó por fe, dice la palabra de Dios. Obedeció a Dios cuando aún ni la lluvia se conocía. Imagínense cuando él empezó a construir aquel arca y empezó a anunciar, viene una gran lluvia, y la gente empezó a burlarse y a gritarle tal vez el loco del barrio. Y tal vez sus hijos, papá, creo que ya entró en una edad avanzada. ¿Qué está pasando? Un arca. Y tan grande, si aquí ni lluvia hay, no hay mar. Pero, ¿qué tuvo que él hacer, hermanos? Porque la salvación, el hecho de que se salvase su familia, ellos tuvieron que creer, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, tuvieron que creer en la palabra de Dios y en la provisión para que ellos se salvasen. ¿Qué tuvo que hacer? 120 años tuvo que predicarles también a su familia. Y fue la fe de Noé, el cómo se conducía delante de Dios, con esa fe ciega, podríamos decir, hermanos, de construir con toda precaución, con cuidado, con esmero, día a día, el arca en el que habrían de ser salvos. Sin duda alguna, hermanos, la fe de Noé, su esmero, podríamos decir, del ministerio que Dios le encargó a Noé, fue fiel. Y fue tal vez esa fidelidad, las oraciones de Noé por su familia. Sí, tal vez eso es tiempo de entrega, ese tiempo de ayuno, ese tiempo de levantar altar. Fue aquello que ayudó a sus hijos, a su esposa, a creer en ese Dios que ama al pecador, que se arrepiente y le provee salvación. Verdaderamente Dios ha sido paciente, hermanos. Y en esa paciencia, hermanos, Dios muestra para su amor en que aún siendo pecadores, dice San Pablo en Romanos, Cristo ha muerto por nosotros. Esa arca, hermanos, nos habla de ese pecador temeroso. Y sabe una cosa, hermanos, algo que la iglesia de hoy ha perdido es el ser temeroso de Dios. No tememos a Dios. Creemos que el juicio de Dios es solamente para los pecadores. Pero como cristianos habremos de enfrentar también un día, estar delante de la presencia del Señor. Y la Escritura dice que el juicio de Dios habrá de empezar por la casa de Dios. ¿Cómo habrá de enfrentar el juicio a aquellos que no conocen a Dios? Dice la santa palabra del Señor. Hermanos, el saber, hermanos, que un día estaremos cara a cara con el Señor debe llevarnos a ser temerosos, reverentes a nuestro Dios. Ser temerosos de dejar de hacer lo que tenemos que hacer. No debemos descuidar la oración, y cuando dejamos de orar tenemos que ser temerosos, pedir perdón a Dios y volver a tener un estilo de oración, de leer la palabra, de predicar, de dar testimonio, hermanos, del Señor. Debemos ser temerosos, hermanos. Debemos de temer, pero hoy en día, hermanos, ese temor se ha descuidado y se ha convertido en una indiferencia total hacia las cosas espirituales, hacia las cosas de Dios, diciendo que estamos en los tiempos de la gracia, que en la gracia todo se vale y que Dios nos va a perdonar, hermanos. Si algo tienen de razón los hermanos pentecostales en cuanto a la salvación es que ellos dicen que no debemos descuidar una salvación tan grande. No descuides tu salvación. Y cuando yo hablo de que no descuides tu salvación, no estoy diciendo que tú la pierdes, sino que yo te digo que debes de crecer en esa salvación día a día. Tenemos que crecer, hermanos, en esa salvación día a día. Debemos ser más espirituales, más que carnales. Debemos ser más amorosos, más que falta de cariño. Debemos ser hombres y mujeres de más piedad, más que falta de ella. Debemos ser una iglesia, hermanos, donde predomina el amor de Dios, donde predomina su justicia y sobre todo la fe en nuestro corazón. Debemos de buscar esa unidad entre vosotros, que es un fruto de que estamos disfrutando de una salvación, hermanos preciosos. Estamos en un mundo, hermanos, donde la vida hoy se ha cortado de 120 años, 70, 80 años, entre los más robustos, dice el salmista. Y un día rendiremos cuentas a Dios.
Y lo que tú dejaste de hacer, nadie más lo hará, porque Dios te ha hecho único para que hagas lo que tú tienes que hacer. Preparar cuidadosamente el arca, en el que al menos tu familia habrá de ser salva. Son salvos tus hijos. Las estadísticas dicen, hermanos, que de 20 años para abajo, el 80% acepta al Señor Jesucristo. De los 30 años para abajo, un 10% más. Pero de los 30 años para arriba, hermano, muy difícil una persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Jesucristo es nuestra arca en el que el hombre habrá de ser salvo. Y para predicar salvación y vivir salvación, tú debes primeramente entrar por esa puerta, a esa arca de salvación que se llama Jesucristo. Y quisiese terminar, hermanos, con el último y tercer punto, que esta arca, hermanos, nos habla de un juicio que no está muy lejos, que está por venir. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 3, del 3 al 6. Lea conmigo, por favor. Segunda de Pedro. Allá estábamos en Hebreos, déle hacia adelante. Segunda de Pedro, verso 3, del 3 al 6. Dice la Escritura de la siguiente manera. ¿Les va conmigo, hermanos? Segunda de Pedro 3, del 3 al 6. Lo voy a leer en mis apuntes, que tienen la letra un poquito más grande. Dice de la siguiente manera. Sabiendo primero esto, escúcheme bien, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, o sea, andando según sus propios malos deseos, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está la promesa de que Él viene? Dirán muchos, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Pero estos ignoran voluntariamente, o sea, voluntariamente la gente que no conoce a Cristo se hace la que no sabe, se hace la ignorante y se hace la que no va a pasar nada. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Este pasaje, hermanos, nos dice que el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo incrédulo, que voluntariamente ha escogido ignorar la palabra de Dios. Lo mismo sucedió en los días de Noé. Voluntariamente decidieron ignorar el llamado de Dios al arrepentimiento, porque venía una gran catástrofe, juicio divino que terminaría con todo. Y la gente voluntariamente decidió ignorar ese llamado. Mire lo que dice, brinque por favor al verso 7, siguiente verso, segunda de Pedro 3:7, lo tenemos por aquí. Dice de la siguiente manera, pero los cielos y la tierra que existen, ¿cuándo, hermanos? Hoy, ahora. Escuche bien esto, están reservados por la misma palabra. O sea, la misma palabra que hizo los cielos y la tierra, es la misma palabra que ha dicho que viene un juicio en contra de los pecadores. Una vez más, pero los cielos y la tierra que existen ahora, los que Dios hizo, ¿verdad? Están reservados por la misma palabra, guardados, ¿para qué, hermanos? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cuántos hombres habrán de comparecer en ese juicio, hermanos, donde serán condenados, lanzados al fuego eterno? Ahí irán muchos de sus conocidos. Ahí irá el abuelo que no se ha convertido, la abuela, el padre o la madre. Si usted es convertido y su hijo no se ha convertido, tal vez su hijo esté ahí. Y ese día, hermanos, será un día de mucha lamentación. Que estando en el cielo usted busque, ¿y dónde está mi hijo?
¿Dónde está Adriel? ¿Dónde está Jonathan? ¿Dónde está Lai? ¿Dónde está Jesse? ¿Dónde está Tony? ¿Dónde están? Acá estoy, papá. Acá estoy. Bendito sea el Señor. Pero cuando usted busque, ¿dónde está? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¡Eh! ¡Sed! ¡Sed! ¿Dónde está Sed? ¡Sed! Y que esté delante de Dios compareciendo. Y que Dios le diga: apartado de mí, que no te conozco. Lanzarlo al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Es cuando habremos de recapacitar que verdaderamente descuidamos la manera en la que Noé trabajó en aquella arca, que fuese segura para cuando los suyos subiesen, fuesen salvados y no pereciesen en el juicio divino. Viene un juicio, hermanos, un juicio. Y será triste, hermanos, que la iglesia no haya hecho lo suficiente para que al menos los suyos sean salvos. ¿Me ha escuchado bien, hermano? Para que al menos los suyos sean salvos. Quiero que mis hermanos sean salvos, que mis hijos sean salvos. Están creciendo dentro de la iglesia, pero pasan más tiempo con los inconversos. Y ahí en el mundo de los inconversos, hermanos, aprenden más que lo que aprenden en la casa y en la iglesia. Por eso debemos esforzar, redoblar esfuerzos, de tener más tiempo con la Biblia con ellos. En vez de prenderle la televisión, tome tiempo, hermano. Si es necesario dejar su trabajo, ama de casa, déjelo. Confíe en que Dios va a proveer, pero invierta tiempo en los suyos. Cuando los hijos crecen y empiezan a tomar sus propias decisiones, muchos de ellos se van de la iglesia, tristemente. Y es cuando recapacitamos: ¿por qué no dediqué más tiempo? Trabajé para darle escuela, para darle carro, trabajé para darle vestido, trabajé para esto, pero olvidaste lo esencial: pasar tiempo con ellos delante de la presencia de Dios. Y cuando tú les ves que crecen y empiezan a tomar un camino equivocado, ¿cuánto duele en nuestro corazón? De niños nos escuchaban, los traíamos, pero yo creo que hay muchos de nuestros jovencitos que están creciendo y muchas veces ya no quieren venir a la iglesia. Es un síntoma, hermanos, una señal que nos alerta que tenemos que hacer algo más para que ellos no se pierdan. Habiendo probado de las riquezas de la salvación de Dios, se pierdan. Viene el juicio de Dios. Nuestro mundo está destinado a ser destruido en el día de juicio por un fuego que lo va a quemar y lo va a purificar todo. La Biblia en Amós, y termino con esta invitación. Amós 4:12. Vea lo que dice la palabra santa de nuestro Señor, de nuestro buen Dios. La Biblia dice: prepárate, prepárate. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Hagamos estas palabras del profeta Amós muy nuestras. Preparémonos para rendir buenas cuentas al Señor. Y las mejores cuentas a rendir es que recibimos el regalo, hermanos, de salvación a Jesucristo, su Hijo amado. ¿Tiene a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, hermano? Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de mi Cristo amado, gracias por tu palabra. Tu palabra nos dice, Señor, que cuando tú vengas, nuestros días serán semejantes a aquellas cosas que sucedieron en los días de Noé. Un rechazo total por tu palabra, alejamiento de tu palabra, cometiendo el pecado imperdonable, Señor, rechazando la buena predicación, buscando saciar su hambre con los fábulas y cuentos
historias mentirosas que hoy falsos maestros, falsos predicadores, falsos apóstoles están predicando, Señor. Pero cuando recordamos aquellos días de Noé, aquella arca nos recuerda, Señor, que esa arca habla de salvación. Nos habla la única manera y medio de ser salvos por medio de Jesucristo. Nos habla esa arca del temor piadoso, con el cual nosotros debemos, Señor, conducirnos día a día, luchando por la salvación de al menos nuestras familias, Padre. Nos habla esta arca de que un juicio está por venir, Señor, y que tú nos estás alertando para que seamos verdaderos creyentes, verdaderos conversos, que estemos seguros de que tú eres el Señor de nuestras vidas y que debemos de prepararnos para ese encuentro contigo un día, Padre. Yo ruego a aquellos hermanos, hermanas, que si no están en los brazos del Señor Jesucristo, que ellos vengan a ti para que estén preparados, porque si no están en tus brazos, estarán perdidos. Ellos deben de saber que Cristo, tu Hijo, murió en la cruz para pagar por todos nuestros pecados. Que tú derramaste, Señor, en ti, Cristo, su sangre preciosa para que seamos lavados. Y que Él ascendió a los cielos, donde está sentado a tu diestra. Y el Señor Jesús ha dicho que Él quiere que donde Él esté, vosotros también estéis. Y si no estamos en Cristo, no podremos subir a ese lugar donde Cristo espera. Por lo tanto, el llamado hoy, ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo y sé salvo del juicio, de fuego venidero, de la ira de Dios. Ven a Cristo en esta hora. Y si tú no estás seguro de tu salvación, yo te invito, cree que Jesucristo es el Señor. Cree con tu corazón, confiesa sus pecados, tus pecados a Él. Cree que Dios le levantó de entre los muertos. Recíbele en tu corazón hoy. Pídele perdón. Habrá alguien en esta hora que quiere